Buenas tardes, les habla el profesor Jesús Gley Mejía Naranjo, profesor titular jubilado de la Universidad del Valle y que me desempeñé como presidente del Consejo Nacional en el periodo 1991 al año 2000, también presidente de la Federación participando de su fundación y del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social durante 12 años. Señalo esta trayectoria porque fue el periodo en que me correspondió trabajar en el equipo de reglamentación de la profesión cuando sacamos la Ley 53 de 1977, el decreto reglamentario 2833, organizamos el funcionamiento del Consejo y organizamos la expedición de la tarjeta. Señalo esto porque creo que es conveniente hacer algunos comentarios que pueden ayudar por la experiencia ya que tuvimos, a lo del funcionamiento del Consejo Nacional y superar las dificultades que encontramos en, en él, en el funcionamiento. Este mensaje va dirigido a la Mesa Amplia de Actualización Normativa del Trabajo Social, va dirigido al Consejo Nacional de Trabajo Social y a las personas que están en este momento vinculadas a este proceso. Quiero comenzar señalando que este proceso, el origen fue en el año 2019, cuando conocimos la reforma que se hizo al reglamento interno del Consejo Nacional. ¿Sí? Este creó un organismo de tipo administrativo que concentraba el poder en dos personas, la presidenta del CONES y la directora ejecutiva, algo muy grave, porque el Consejo es un organismo que no puede delegar, es un organismo de tipo corporativo, o sea que está compuesto por delegados, delegados del gobierno y delegados de la sociedad civil, de los profesionales. Y el Consejo no tiene junta directiva. El Consejo sesiona en plenaria y toma las decisiones en plenaria. ¿Por qué? Porque sus funciones son delegables las de los ministros de asistir, pero las funciones del Consejo no son delegables en ninguna otra organización. Bien, con el CONED y con la Federación trabajamos este problema con el Consejo Nacional hasta que se logró realizar los cambios allí. Se derogó este acuerdo y se restituyó un acuerdo que respondiera a los requerimientos y a los desarrollos del Consejo Nacional. Hay muchos problemas, muchas circunstancias que dificultaron el trabajo. Fueron bastantes los problemas, pero bueno, ya fueron solucionados y creo que el Consejo ha cogido su rumbo. Bien. Sobre el proyecto de reforma a la ley lo he conocido porque pues creo que de la mesa han tenido a bien hacerme llegar las convocatorias que yo no pude asistir por problemas en ese momento, pero le hice el seguimiento, estudié el decreto, leí los documentos que se pronunciaban sobre la participación de los estudiantes en el Consejo Nacional y le di una mirada al proyecto de ley que considero está bien orientado, tiene una buena redacción y fundamentación. De todas maneras, no resta que se haga revisar, que tenga un proceso de edición, que sea también revisado por técnicos, por personas técnicas de la legislación y del área y de la parte parlamentaria. De la ley, pienso que esta ley no si se presenta en julio, 20 de julio, se va a llevar este año, que yéndonos bien y moviéndola, se lograría sacar del Congreso en diciembre para entrar nuevamente al año siguiente al Senado, donde quizás se puede demorar más por los turnos que tiene que esperar. Es decir, 2 años creo que se va esto a demorar. Y digo esto porque creo que las organizaciones gremiales actuales no pueden centrarse solo en la reforma a la ley, descuidando problemas como es el problema de la empleabilidad, el desempleo y la precarización laboral, de que fueron objeto los profesionales de las diferentes áreas, no solo de trabajo social, y que fue fruto de las medidas neoliberales de un lado y de otro, de la proliferación de universidades privadas y del gran número de egresados que hay universidades que sacan muchos egresados
inundaron de profesionales, principalmente regiones como Bogotá, Medellín, Cali, las grandes ciudades donde han proliferado ahora los programas. Entonces, mi llamado es a que se trabaje en lo de la ley, pero no se descuide lo urgente, que también es importante, y es urgente porque se ha dejado de hacer, o sea que ya se debió haber hecho, como es lo referente a crear cargos, puestos de trabajo para esa gran masa de colegas desempleados y frustrados que estudiaron una carrera y salen sin tener unas condiciones dignas laborales. Señalo esto por varias razones. Bueno, primero, porque quiero hacer unos comentarios de la ley, pero segundo, porque la locución presidencial ayer fue muy clara y del ministro de Salud. Los equipos básicos de salud ya son una realidad. Hay alrededor de 1.000 equipos ya conformados y en la sola región donde se está manejando el brote de, de fiebre amarilla hay 380 equipos básicos. Y estos equipos básicos no hay trabajadoras sociales. Allí hablan del médico, de la enfermera, en algunos casos de psicólogos y de unos trabajos que se hacen de esa organización comunitaria. Unos trabajos. Parece ser que la parte comunitaria se le delegó, se le asignó a las promotoras sociales, a las auxiliares en promoción social, que no es lo mismo que la intervención desde trabajo social. Estos equipos básicos, el nombre técnico es programas de atención primaria. Así lo ha promulgado la Organización Mundial de la Salud y inclusive este año la Organización Mundial de la Salud hizo un convenio con la FIT, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, para que la asesoren en lo que tiene que ver con la participación comunitaria. Me parece muy grave que el trabajo social no haya sido llamado, porque, que no está en el RETUS, no, pero independiente de eso, con la voluntad es posible. Pues la reforma tampoco ha ido al Congreso y ya se está implementando la principal estrategia, que es la atención primaria. Pero la atención primaria ha sido liderada por Trabajo Social. Trabajo Social ha sido pionera en la atención primaria a nivel mundial, desde la declaración de Alma Ata y las siguientes declaraciones y medidas. En el país, Trabajo Social fue el líder en la atención primaria en salud. La atención primaria en salud no se puede improvisar, ni es problema de buena voluntad o de buena relación, es problema de formación en el campo de la intervención social en salud. Y en eso se ha destacado el trabajador social por su formación en la visión integral y social de los problemas del proceso de salud-enfermedad, por su capacidad de trabajar en proyectos, en la articulación de las diferentes entidades y programas, en lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad y con la interinstitucionalidad, y en el componente específico de medicina, de salud social, de la salud como proceso social y la articulación de la comunidad en los procesos de participación y en los procesos también del tratamiento y el cura de las situaciones sociales que se presentan. Entonces, yo hago este llamado. Si bien se está trabajando en la ley, tienen que designarse una comisión activa que gestione con el Ministerio de Salud la incorporación de trabajo social. Estamos perdiendo alrededor de 1.000 puestos en este momento para la gente que necesita trabajar cuando hay un alto desempleo, según el último estudio del Consejo Nacional y del CONE, cuando hay precarización, cuando hay necesidad de que los colegas trabajen. Estamos desperdiciando el momento. Creo que hay que hablar con el gobierno nacional. Trabajo Social tiene los documentos, tiene los perfiles de lo que es la atención primaria en salud, de la experiencia. Eso está, eso lo que hay es presentárselo al gobierno y mostrarle. Y hablar con el presidente y con los ministros para que vean la importancia de que haya el trabajador social en este equipo de atención básica, o sea, en los equipos de atención primaria, que ya son una realidad en el país y nos quedamos por fuera otra vez. Ya esto pasó con las comisarías, cuando se sacó la ley de comisarías, una profesión denominada desarrollo social, demandó ante la Corte Constitucional
el decreto porque se hablaba de profesionales en trabajo social y que se sentían excluidos. Pues la Corte falló a favor de ellos y se entienden ahora como en el campo de las comisarías como similar al trabajo social. Entonces estamos perdiendo campos. Hay otro aspecto y que es inclusive el instrumento que garantiza los profesionales de diferentes territorios. Es el artículo sexto en su parágrafo sobre el año rural obligatorio. El proyecto de ley reforma a la ley, entiendo, que habla de que se crea un año de práctica obligatoria en la carrera, dentro de la carrera como parte del plan de estudio. Eso no le compete a la ley, esa es una facultad que tiene las universidades, que el CONE coordina y que he venido trabajando en eso. Diferente es el año rural, y este año rural es después de graduado. Es una primera experiencia, es remunerado por el gobierno nacional. Pues, ¿qué le garantiza el gobierno nacional? Poder contratar gente para los territorios nacionales y zonas más apartadas. En esa experiencia del año obligatorio, que es similar a lo que pasa con los profesionales de salud. Esto lo reglamenta el gobierno y reconoce también las experiencias urbanas. Esto está en la ley 53 de 1977. Lo que hay es que con el gobierno concertar una reglamentación y que en cuanto a que el gobierno se compromete al pago de acuerdo a la ley, a las prestaciones y a todos los derechos de bienestar social y laboral, que en caso de no haber los campos seleccionados por el gobierno, se expidirá a las personas de ese año y podrán conseguir ya su trabajo libremente. El año es remunerado, es una oportunidad de trabajo para el recién egresado, una muy buena oportunidad. Hay que trabajarla urgente. Creo que hay otro campo que se puede trabajar desde ahora, es el campo de la familia. Tenemos muchos profesionales expertos en salud. Hay que trabajar con las comisarías, transformar esa práctica, pero transformarla desde los aportes de trabajo social. Está el campo de la educación que no se ha pues, implementado, el trabajo social escolar. El medio es vincular al profesional en trabajo social como al campo de la educación, ingresarlo como educador con las funciones de trabajo social, mientras se transforma el campo. O muy bien el campo puede quedar así. Allí hay otro campo inmenso. Está el campo de las penitenciarías. Las cárceles deben tener al menos las pequeñas un profesional en trabajo social para los programas de rehabilitación y de bienestar. Entonces, esos son campos que está también en el artículo que habla del trabajo social laboral, es implementarlo y hacerle una precisión a una tabla de vinculación. Eso está desde hace ya 47 años. Pero creo que es el momento en que tenemos las posibilidades de vincular personal. Entonces, mi llamado es a que en la ley no se quite el año de trabajo obligatorio, no, que quede después de graduado y es remunerado. Ahí es que reglamentarlo y eso se prepara con el ministerio el decreto y se lleva a sanción presidencial y el gobierno se le va a mostrar la bondad de que va a tener el personal realmente capacitado en atención primaria y en intervención de trabajo social en salud para que se vincule. Bien, entonces ese es un llamado que yo quería hacer. Quiero aprovechar para hablar del Consejo Nacional. Me parece que una de las reformas importantes es la que se haga también al Consejo Nacional de Trabajo Social. ¿En qué? Sus funciones. En sus funciones hay que incluir una función que diga que el Consejo Nacional podrá realizar mediante convenio interinstitucional con los organismos gremiales y académicos de la profesión programas de desarrollo disciplinar y de desarrollo profesional y de fortalecimiento de la parte gremial. Darle esa facultad, esa función al Consejo, porque por ahí tuvimos muchos problemas en los últimos tiempos para que apoyaran a las organizaciones. Bien, eso hay que incluir esa fase, y es que esa es función del Consejo, en el ámbito de sus tres competencias, el desarrollo profesional, desarrollo disciplinar y reivindicaciones laborales. Me parece entonces que
En eso hay que establecer la facultad que quede explícita, que fue lo que no hicimos en el año 77. La dejamos como algo implícito, pero no se explicitó. Hay que también, con el Consejo Nacional, ampliar la participación en el Consejo del Estado y de los gremios del Estado y vincular a un funcionario a Planeación Nacional, a un delegado del área del sector social de Planeación Nacional, que será el director de esa área y podrá delegar en su asistencia en un funcionario. Y el director o directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado. El delegado de Bienestar Familiar, si no es la dirección, tiene que ser obligatoriamente un trabajador o trabajadora social. Esos dos funcionarios es muy importante. ¿Por qué? Porque el Consejo tiene esa función también de articular la política social, de plantearse frente a la política social. Y el trabajo social tiene una formación muy amplia en el campo de la política social y tiene la formación y tiene la capacidad de intervención en ese campo. Entonces hay que articularse porque es que también el desarrollo del trabajo social está en la medida en que se pueda articular a la política pública, a la política social, a su implementación, a su diseño, a su evaluación. Entonces, ese campo hay que ganarlo y hay que articular el Consejo con los organismos del área, reformar la participación de las escuelas. Sigue la presidencia del CONE, pero poner un delegado por las escuelas por las escuelas de trabajo social del sector público que cuenten con acreditación de alta calidad y otro delegado por las facultades privadas de trabajo social que cuenten con acreditación de alta calidad. Ambos delegados deberán ser directores de unidad académica. Bien, incrementar 2 personas más por el gremio. Una será elegida de entre las personas inscritas en el Consejo Nacional, elección que coordinará el Consejo Nacional y se hará virtual. Y otro por otra de las organizaciones gremiales debidamente reconocida en el campo gremial. Entonces, esa sería otra posibilidad. Bien. En cuanto a los problemas mayores fueron con la representatividad. Entonces hay que dejar claro que la asistencia al Consejo es obligatoria para los delegados de los ministros y para los representantes de las profesiones y de las escuelas. Les obliga la asistencia a los que fueran designados en un cargo del Consejo. Y en caso de que los delegados de los organismos no puedan asistir por fuerza mayor, deberá asistir el segundo en el orden de jerarquía. También tiene que quedar claro un parágrafo que cuando deje el cargo, la persona que está desempeñando un cargo en el Consejo Nacional y deje su cargo que le da la representación, deja inmediatamente el cargo y debe entrar la persona que le reemplazó. Si termina la presidencia del CONE y se nombra otra persona en la presidencia, el presidente anterior no podrá volver, sino que es el nuevo presidente. Ya hubo un antecedente con una presidencia que se quedó, después de haber terminado su representación, se quedó prácticamente un año o más. Eso trae problemas de organización, de coordinación, de gestión y fue uno de los daños más grandes que tuvo ese problema que causó, que afectó bastante al Consejo. Entonces, y eso tiene que quedar con esos puntos reglamentados. Otro punto a reglamentar, los delegados del Consejo Nacional no podrán recibir del Consejo honorarios, podrán recibir gastos de viaje y para cumplir misiones o tareas, pero no por concepto de honorarios. No pueden, siendo representantes, realizar labores remuneradas por el Consejo Nacional. Son precisiones que pueden quedar en la ley como tal. Bien, eso en cuanto al Consejo Nacional. Me parece bien que veo que la tendencia ha sido apoyar la continuidad del Consejo Nacional. Es un organismo que ha sido eficiente. El gobierno nacional ha colaborado, que ha sido participativo y respetuoso de la profesión. Es un organismo corporativo porque es por delegados y es un organismo democrático también.
Entonces, ahora es un organismo que ha logrado recaudar un capital, un patrimonio que es del Consejo Nacional y es de la profesión. Hoy está representado ya en la construcción del edificio que proyectamos desde que fundamos el Consejo. Y en ese sentido se hicieron las compras de las dos propiedades anteriores, sobre todo la de la casa, pensando en la construcción de allí de un edificio. Entonces, me parece que eso lo ha permitido el Consejo y el Consejo pues, tendrá que continuar con esa racionalidad que se manejó, pese a los problemas que puedan haber, dificultades periodos temporales que puedan haber presentado. Bien, creo que estos eran los puntos más importantes que yo considero que hay que precisar. Insisto mucho en que no se quite el trabajo, el año de trabajo obligatorio, ¿sí? Y que no se meta y que la ley no toque asuntos de la formación profesional. La práctica es un asunto de las escuelas, es la autonomía universitaria y de coordinación académica interfacultades. Entonces yo insisto en ese artículo sexto, que es muy importante, e insisto en que se inicie una gestión urgente con los ministros, el ministro de Salud para reglamentar la atención primaria en salud y la participación de trabajo social. El ministro de Salud es uno de los, fue el que le tocó el debate, la ponencia en el Senado cuando sacamos la ley de trabajo social. Él era senador y él conoce de la profesión. Él fue uno entonces de los ponentes en el Senado, con ponencia favorable. Entonces, él conoce. Hay que reunirse también con el ministro de Educación, ministro de Justicia, con el director del ICBF para mirar la participación. Ya decía, no solo en el año obligatorio da para salud, penitenciarías, familia, en fin, para muchas áreas, como también los campos que hay por desarrollar. Yo quería hacer esta observación por lo que conozco del Consejo, por lo que conozco de la atención en salud primaria, atención primaria en salud, y por lo que conozco del panorama de la profesión a nivel nacional y a nivel internacional. Esta intervención es positiva, la hago como una contribución a la formulación de la ley de reforma a la ley 53, con todo el respeto a la mesa de actualización normativa del trabajo social. Respetando el trabajo y la dinámica, hago los dos comentarios. Les agradezco entonces la atención que me han prestado y hasta otra oportunidad.